Juan el apóstol, ¿verdad? Amén. Primero, San Juan. San Juan. San Juan. Aleluya. Amén. Amén. San Juan 3:16. San Juan 3:16. Gloria a Jesús. Lo leemos para reverencia a Dios. Nos ponemos en pie para reverenciar su palabra. A la honra del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y escúchenlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Puede sentarse. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Y diré, Señor, lo que tú me pides decir, Señor. Hablaré lo que tú quieres que se hable, Señor amado. Pero te ruego que también esta palabra sea de bendición para mi vida, Señor. Que el esfuerzo que yo hago de estar en este lugar no tenga precio, Señor. O no lo ponga yo, Señor, como un esfuerzo. Que me vaya, Señor, contento de haber recibido de ti una palabra preciosa esta noche, Señor. El escuchar tu palabra calme todo esfuerzo, todo dolor, Señor, porque alguien camina hasta tu casa. Aquellas personas, Señor, que caminan 3 horas. Pero escuchar tu palabra es una bendición. Para mí, Señor, escuchar tu palabra esta noche es una bendición, Señor. Y no lo comparo con ninguna bendición. No lo comparo, Señor, ni con ninguna riqueza de este mundo. Escuchar tu palabra. Estoy sumamente agradecido contigo, Señor. Por eso estoy en este lugar. Bendigo tu nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nosotros dijimos que se iba a interrumpir el estudio de la palabra cuando Dios diese una palabra o quisiera que se hablara en una palabra. Y van 3 revelaciones que Dios me ha dado. Y después de las 3 revelaciones me dio esta palabra. No sería yo mentiroso, hermanos, que yo les dijera, Dios me dijo, di esta palabra, que no he escuchado su voz. Pero sí siento que cuando despierto y tras de que abro mis ojos están las tres cosas que Él quiere que yo hable, entonces sí entiendo que Él quiere que yo hable. Pero sería yo mentiroso si viniera y le dijera, oiga, oí la voz de Dios que me dijo esto y esto. No podemos mentir. Hablamos lo que oímos de Dios. Y decimos que vimos lo que Dios nos mostró. Como el profeta decía, así me ha mostrado Dios. Así ha dicho Jehová. Y esta noche, Dios quiere que hable, hermanos, esta palabra. Y exclusivamente, yo digo, no sé por qué, no he hablado con ninguna persona que sea Jesús solo. No he hablado con ninguna persona que se congregue en una de esas iglesias que solo creen en Jesús. Pero es para ellos esta palabra. Porque lo que Dios cuando me despierta, rápido pone los que creen en Jesús. Y me da esta palabra rápido. Tres espacios que me dan. Y esta palabra no es tan extensa. No es una palabra profunda que yo diga que he estudiado y he hecho un bosquejo. Nada más voy a hablar lo que Dios me puso esa mañana, hace 2 días. Y lo que Dios me decía, me hacía sentir en esa mañana, me ponía en mi corazón, es que hay una conversación entre 2 personas.
siempre leemos Juan 3:16. Y cuando no escuchamos, en todo el mundo se escucha esta palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y la vemos en paisajes bonitos, en un tratado que te dan y viene. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Amén. Pero nunca nos detenemos a ir al principio de dónde viene esa palabra. Y lo que Dios me decía, de dónde viene esta palabra. Y viene, hermanos, de un diálogo que Jesús está teniendo con una persona llamada Nicodemo, un principal de los sacerdotes. Puede usted, hermano, ver el 3:1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Y le digo, hermano, esta noche yo no me voy a extender en esta palabra, porque Dios dice nada más: si aquel hombre estaba tan interesado en querer saber de Jesús, y aquellos que conocen a Jesús hoy en día, porque esta palabra es exclusivamente para aquel que nada más cree en Jesús, que dice: no hay Jehová, es Jesús nada más. No hay Espíritu Santo, es Jesús nada más. Resulta, hermanos, que cuando yo llegué aquí a Tijuana, yo pasé por una calle y había un culto tan bonito y se escuchaban las alabanzas tan hermosas. Y yo dije: yo quiero gozarme ahí adentro. Y entré, y decía iglesia cristiana. Y entré, hermanos, entonces, cuando entré, sabemos coros que dicen, que mencionan a Jehová. Jehová es poderoso guerrero, Jehová. Pero cuando estaba adentro, escuchaba que la parte donde decía Jehová, la habían cambiado. Yo decía: ¿será otro coro o es el mismo que yo me sé? Y pasó todo el lapso de los cultos de júbilo. Y me dijeron: si gusta, puede venir otro día. Si me regalan un poquito de agua. Si gusta, puede venir otro día. Y al siguiente día era un culto de campaña. Pues yo fui. Y yo dije: la única manera de que yo pueda saber por qué quitan el nombre de Jehová aquí es que le pregunte al gordito que está en la esquina, que es el que tocaba el bajo. Pero sentía yo que me iba a ver mal preguntando. Hasta que en trabajo le dije a nuestro hermano Josué, un hermano que era compañero de trabajo, le pregunté: hermano, fui a una iglesia y noté esto. Oh, me dijo hermano Josué, es porque ellos solo creen en Jesús. Hasta entonces me di cuenta por qué se le quitaba a los cantos el nombre de Jehová. Gracias, hermano. Si dice Jehová es mi guerrero, ahora dice el Señor es mi guerrero. Pero no es por eso que viene esta palabra. Esta palabra, de repente en la mañana el Señor me la puso. Me dijo hablar de esto en mi corazón, no en palabras textuales, en mi corazón. ¿Qué es lo que Dios quiere esta noche para aquellas personas que nada más creen en Jesús? Lo que a Jesús, a Dios, al Padre le parece contrastante es que un hombre esté tan interesado en conocer a Jesús y viene de noche porque no quiere que sean vistos,
que lo vean los demás. Pero este hombre ya conocía al Padre, porque del Padre se habla en la Torá, que es donde están los 5 libros del Pentateuco, el libro judío. Al Padre ya lo conocen a través de los profetas mayores y menores. Pero nadie quería reconocer a Jesús como Mesías. Y este hombre, algo Dios empieza a trabajar, y lo vemos que al final del ministerio de Jesús aparece como una persona que Dios ha preparado o que estaba preparando para aparecer al final. Pero esa noche él llega interesado en querer saber de Jesús. Pero cuando este hombre encuentra a Jesús, no deja de creer en el Padre. Porque Jesús es el Mesías. Jesús es el unigénito. Y ahora lo que Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado ¿a quién? A su Hijo. Él ha dado a su Hijo. Y cuando el hombre conoce a su Hijo, no debe menospreciar al Padre. Cuando el hombre conoce a Jesús y lo reconoce como Salvador y Mesías, no debe despreciar a Jehová, que es el Padre. Cuando a Jesús le preguntan sobre Dios, dice él: yo soy en el Padre y el Padre es en mí. No dice él: yo soy el Padre, yo soy en el Padre. Lo que Jesús esta noche nos quiere decir es que Él es su Hijo, pero hay otro mayor que Él, y ese es el Padre. En San Juan 4, 14, 16, el Señor dice, no, San Juan 14, 16. Y por esta causa lo subí. 14, 16. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. 14, 16. Al Padre y les dará otros consoladores para que Juan 4, 16, ¿no? Amén. para siempre. Y yo rogaré al Padre que envíe otro consolador. Cuando Jesús va a ir al cielo y siente que va a quedar un vacío aquí en la tierra, Él dice: yo pediré al Padre. Yo voy a pedir al Padre. Hermanos, esta palabra que Dios está dando esta noche, la está dando no para discutir. Yo no discutiera con nadie que solo crea en Jesús. Yo no discutiera con nadie que solo crea en Jehová. No, porque Dios lo que quiere es que todos se salven. ¿Cómo dice? Vamos a ver 3:16. ¿3:16? Sí, la última frase. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. De tal manera amó Dios. Al final, la frase final: para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús, su deseo de cuando salva al mundo es que el mundo se salve por Él. ¿Y quién es el que muestra el amor más grande? Dios. Porque Él da
lo más preciado de su corazón. Da a su Hijo, lo entrega para salvación de la humanidad. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera? De la manera más extrema, de la manera más fuerte que usted se puede imaginar. Dios nos amó entregándonos a su Hijo. Pero la idea de Dios, hermanos, no es que nosotros peleemos en que por qué tú crees así, en que por qué tú crees de esa manera, por qué tú crees en Jehová, por qué tú crees solo en Jesús, por qué tú crees solo en el Espíritu Santo. La idea de Dios para dar esta palabra esta noche es para que lleguemos al arrepentimiento, para que podamos salvarnos por medio de ese amor tan grande que Dios nos tiene. Ahora, lo que Dios no entiende es por qué el hombre, encontrando a Jesús, pierde el amor del Padre. Porque no obedece. Amén. Porque no obedece. Como el hombre que ha encontrado a Jesús, porque para nosotros del continente americano fue casi de los últimos que se les habló la palabra. La Biblia dice que donde comienza la predicación, desde Jerusalén, desde Judea hasta Samaria, hasta lo último de la tierra. Quizás nosotros hayamos ido a la parte final, hablando de continentes, aunque sé que hay ventanas que se habrán quedado todavía en algunos continentes de África. Pero hablando de continentes, quizá América sea el último. Y cuando el hombre encuentra a Jesús, debería ser como Nicodemo, lo que Dios me hacía sentir esta mañana. Debería ser como Nicodemo. Nicodemo encuentra a Jesús, pero no rechaza al Padre. Nicodemo, como sacerdote, ya cree en el Padre. Cree que el Padre es Jehová, el Padre de Moisés, el Padre de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Elías, de Eliseo, de Josué. Y ahora él se encuentra con Jesús y lo reconoce como Salvador. Pero yo sé que Nicodemo reconoce a Jesús como Mesías, pero reconoce al Padre, Jehová, como Dios soberano, como el Dios que nos entrega a lo más preciado que tiene, que es su Hijo. Esta es la palabra que Dios trae esta tarde, esta noche. Amén. Que todo aquel que no crea en el Padre, en el Hijo y en su Santo Espíritu, no podrá ser salvo. Porque están menospreciando a Dios en unísono. Dice Jesús, yo oro para que ustedes sean uno, así como mi Padre y yo somos uno. Esa unidad que hay es la que Jesús quería que su iglesia la tuviera. ¿Por qué? Porque ellos tienen una unidad y nosotros tenemos que creer en esa unidad que ellos tienen. Pero ¿cómo va escalonada esa unidad? Como la iglesia tiene una unidad escalonada con pastor o quizás un presbítero arriba, un ministro, un pastor, luego diáconos, ancianos, levitas y así sucesivamente. Pero ellos también están hablando de una unidad donde está Padre, donde está Hijo y donde está el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que reconocerlo así, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Dios dice, si crees en Jesús, también tienes que creer en el Padre. Si crees en Jesús, también tienes que creer en San Juan 14:16, donde en el que tú crees, tú me dices que crees en Jesús. San Juan 14:16 me dice que en el que tú estás creyendo, cuando Él se iba dijo, yo rogaré al Padre para que envíe otro consolador. Y ahora tenemos el beneficio y la gran bendición como hijos de Dios de tener al Espíritu Santo a nuestro lado, que nos guía, nos consuela en los momentos de dolor, nos da esa palmadita diciendo, hijo, aquí estoy. No estamos solos.
La Biblia dice que no estamos huérfanos porque el Espíritu Santo está con nosotros. Amén. Cuando Jesús se iba a quedar un vacío. Pero Él dice en San Juan 14:16. Hermanos, si me hace el favor de apagar este. Dice así. San Juan, ¿qué? 14, 16. Yo rogaré al Padre otro consolador para que esté con nosotros para siempre. Amén. Así que, hermanos, en la actualidad hay iglesias que solo están creyendo en el Espíritu Santo y no se dan cuenta que para que el Espíritu Santo esté hoy en la tierra tuvo que haber alguien que lo pidiera. ¿Dónde lo pide, hermano? En San Juan 14:16. Ahí lo están pidiendo. 14:16. Entonces el que cree nada más en el Espíritu Santo tiene que saber, lo reitero por última vez, tiene que saber que en San Juan 14:16 alguien lo está pidiendo. ¿Quién lo pide? Jesús. ¿A quién se lo pide? Al Padre. Y ahí vemos esa unidad que ellos mantienen y esa unidad que pedía para nosotros. Entonces no puede una persona crear su iglesia y decirle a una cantidad de personas y ven que el Espíritu Santo te va a hacer un milagro, ven que el Espíritu Santo va a hacer esto en tu vida, pero no le hablan de Jesús. No le hablan de que hay un Salvador y que se debe reconocer como Salvador, que se le debe aceptar como Señor. Pero no le enseñan que hay un Padre. Como la Iglesia Católica, perdón hermano, como la Iglesia Católica, ellos no nomás creen en Jesucristo. Ellos nomás creen en Jesucristo porque yo pues ahí iba y yo he escuchado ese. Yo no sabía que era el Padre, la verdad no sabía que era el Padre o que era el Espíritu Santo. Amén. Ahora de que escucho y él me platica del Espíritu Santo, aquí está. Amén. Y ahora ya sé, porque la Iglesia Católica nada más cree en Jesucristo. Amén. Amén. Y miramos, hermanos, que las personas dicen, el Espíritu Santo va a hacer algo en tu vida, pero no le hablan del Padre. Pero miramos también a otros grupos. Alguien se levantó y dijo, bueno, yo voy a hacer mi propia iglesia y yo nada más voy a creer en Jesús. Y le voy a transmitir a la gente que Jesús es el único nada más, que no hay otro. Y entonces nada más hablan de Jesús. Pero Jesús les dice esta noche, hijo, para que yo exista, tiene que existir mi Padre, que es Jehová de los ejércitos. Cuando Jehová mira que el mundo se está perdiendo, cuando Jehová mira que los animalitos eran insuficientes para perdonar los pecados del hombre y de la humanidad, dice, tiene que haber algo más fuerte, tiene que haber algo más poderoso. ¿Cómo hago para salvar a la humanidad? Y en su corazón nos amó profundamente y dice, yo voy a darles a mi hijo, lo más preciado voy a darles. Y entrega a su hijo. Aquellos que creen en Jesús nada más, Jesús les dice, yo tengo mi Padre. Y tienes que creer en mi Padre. Pero por otro lado también miramos a alguien que nada más está hablando de Jehová. Jehová. ¿Quién es Jesús? Un predicador. ¿Quién es Jesús, hermano? Fue un profeta. Jehová. Nada más Jehová. No. También la palabra dice que no hay otro nombre dado a los hombres sino Jesucristo. Amén. Y no hay otro camino. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por quién. Por Jesús. Entonces toda aquella persona que esté confundida, que diga, a mí nada más me ha enseñado Jehová, esta noche el Señor le dice, te has quedado engañado, te has quedado así engañado desde años por tus padres, por aquellos líderes que han levantado iglesias para que creas nada más en una sola cosa,
Dios dice esta noche, hay un padre que se llama Jehová y hay un hijo que se llama ¿cómo? Jesús de Nazaret, Jesucristo. Pero también hay un Espíritu Santo, que ¿cómo lo llama la Biblia en San Juan 14:16? ¿Cómo lo llama? Consolador. Consolador. Que en la palabra original está Ruach HaKodesh, el que guía, el que consuela, el que da fortaleza. Y por eso es que el cristiano hoy en día no se debe sentir solo, porque el Espíritu Santo está con usted. Esa es la palabra que Dios quería esta noche, que yo le dijera. Que Él es el Padre. Dios es el Padre, Jehová es el Padre. Y su Hijo es el Salvador, es el Mesías. Yo quiero leerles un poquito más abajo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esa palabra es la que Dios enfatiza esta noche. ¿De quién se refiere el verso 17? Porque no envió Dios, porque no envió el Padre a su Hijo para que se peleen, para que diga, yo no creo en Jehová, yo nada más creo en Jesús. Yo no creo en Jesús, yo nada más creo en el Espíritu Santo. San Juan 3:17 le dice, porque yo lo envié a Él, para que el mundo sea salvo por Él. Y no lo envié para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. El 18, si alguien me ayuda. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ahora lea usted en qué consiste la condenación, el verso 19, otra persona. Todavía un poco y el... No, Y esta es la condenación. 3:19, estamos en el 19. Y está la condenación. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la Amén. luz, porque sus obras eran malas. Amén. 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 Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién envía esa luz? El Padre. La Biblia dice que Jehová es el Padre de las luces. Ese es el dador de la vida. Él es el que nos envía a su Hijo. Y la condenación consiste en no creer en el objetivo de su venida. ¿Cuál es el objetivo de la venida de Jesús a este mundo? Verso 17 lo dice. Léalo alguien. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Muy bien, y si alguien me volviera a preguntar lo que yo esta noche le pregunté, ¿cuál es el objetivo de Jesús en esta tierra? Salvar. ¿Salvar a quién? Al Al mundo. ¿Dónde encuentra la respuesta? San Juan 3:17. Su objetivo es para salvar al mundo. Aleluya. Y esta es la condenación, que la luz vino y ellos no la quisieron recibir. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Amén. Amén. Dios quiere esta noche, amado hermano, persona que vea este mensaje, Dios quiere que así como Nicodemo, conociendo al Padre, encuentra a Jesús y lo reconoce como Mesías, hoy esta noche, también Dios quiere que si ya encontraste a Jesús, por medio de Jesús, reconozcas al Padre, Jehová de los ejércitos, Amén. y que lo reconozcas como Padre. Porque eso es lo que quiere Dios. Cuando Jesús viene y las personas le dicen, Señor, enséñanos a orar.
¿Cómo ora Jesús? ¿Cómo les enseña a orar Él? ¿A quién se expresa cuando dirige su oración? Padre nuestro. Padre nuestro. Todo lo que Él hace se refiere a su Padre. Y dice Jesús cuando le preguntan, yo hago lo que mi Padre me dice. Todo lo que mi Padre me dice, eso hago. Todo lo que mi Padre me dice, eso les expreso, dice Jesús. Amén. Ahora cuando yo les enseño a orar, dice Jesús, voy a enseñarles a hablar con su Padre. Hablar con el Padre. Padre nuestro. Para concluir, porque esta palabra no es extensa, concluyo diciendo que Dios quiere que así como Nicodemo, conociendo al Padre, encuentra a Jesús, todo aquel que cree en el Espíritu Santo nada más, aquel que cree en Jesús nada más, encuentre a través de Jesús y a través del Espíritu Santo a Jehová como Padre Celestial. ¿Cuántos reciben esta palabra? Amén. ¿Cuántos creen en el Padre? Amén, gloria a Dios. ¿Cómo se sentiría usted, hermano, si tuviese un hijo? Su hijo ya fuera grande y que todas las personas se acercaran a él y lo menospreciaran a usted. ¿Cómo se sentiría? Mal, triste, mal. ¿Y cómo se sentiría el padre? No estoy hablando, cuando digo padre, no estoy hablando de Jehová, un padre terrenal, usted. ¿Cómo se sentiría usted como padre si viera que a su hijo lo discriminaran, lo rechazaran, lo condenaran? ¿Cómo se sentiría? Triste. Triste también. Entonces tiene que ser la cosa equitativa. Para que usted se sienta bien, tienen que respetarlo a usted como padre y respetar a su hijo también como hijo. Y eso es lo que Dios quiere. Ahora termino preguntándoles, ¿cuesta entenderlo? No cuesta. ¿Y por qué será que las personas se confunden, hermanos? Quizás sabe qué hay detrás. Hay poder, sed de poder. Quizás por ir a armar su propia iglesia por allá y dice, yo quiero hacer una iglesia propia, pero no quiero creer como ellos. ¿Y sabe de dónde nace eso? Del corazón, pero nace de la rebeldía. Cuando el hombre es rebelde, ¿qué hizo Satanás allá arriba? Él estaba tranquilo, él estaba bien, pero nace algo en su corazón, la arrogancia, el orgullo, y dice, bueno, yo creo que puedo tener mi grupito yo también. Y empieza a hablar con los ángeles, empieza a hablar con ellos y empieza a maquinar en su corazón y dice, yo voy a sentarme en ese trono, subiré a lo alto, haré mi trono en lo alto y me sentaré ahí como Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Que cuando lo echaron hacia abajo, también echaron muchos ángeles. Una gran parte de la hueste celestial fue echada junto con él. ¿Por qué? Porque los convenció, los engañó. Y no, hermanos, no dudamos que hoy en día haya personas que por sed de poder estén engañando a la gente y aún dándose cuenta que están en el error, siguen engañando a las personas. Pero Dios quiere, hermanos, que en estos últimos tiempos la persona comience a orar, comience a pedirle al Padre, Señor, dame iluminación, ilumíname para encontrar la verdad. Quiero decirle que yo lo reto también a que le pida frente a esta palabra que Dios está predicando esta noche. Pídale a Dios, ilumíname para saber si esta es la verdad. Y lo reto y me atrevo a decirle que puede hacerlo. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que esta es la palabra que Dios está dando. Y esa es la verdad, dice la palabra del Señor. Hay un Padre, hay un Hijo y hay un Espíritu Santo. Dios me los bendiga, hermanos. Esta es la palabra que Dios quería esta noche. Amén. Vamos a pedirle a nuestro hermano Eliu que nos cante unos
cantos de oración y que sea el mismo quien les pida para que ore para despedirnos, ¿no?